Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos hoy miércoles a un programa más de Masterclass. Les saludamos a nombre del licenciado Abraham Dávila y de Medical Legal Center, agradeciendo como siempre su valiosa participación. Hoy con un tema interesante, mes del cáncer de colon. En unos momentos más me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy, haciéndoles mención que ponemos a su disposición para su servicio, para su hospital, para su grupo de trabajo, las pláticas que Medical Legal Center ofrece en torno a todo lo referente al derecho médico. Hoy en día es importante que conozcan las normas, la Ley General de Salud, las jurisprudencias que norman su ejercicio profesional. Entonces, por favor, solicítelas. Tan solo tiene que mandar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con todo gusto preparamos una reunión presencial o vía plataforma Zoom para que ustedes puedan tener este conocimiento y así trabajar de forma proactiva en prevención de situaciones de índole legal. También nuestros programas los pueden consultar en nuestras redes sociales, los programas semanales que tenemos. Los lunes recuerden que tenemos teoría del caso, miércoles es de masterclass y de lunes a viernes la voz del residente. Los lunes con 2 programas, anestesiología y otorrinolaringología, martes de pediatría y ginecología, miércoles de medicina interna o de urgencias, jueves nuevamente 2 programas que es oftalmología y ortopedia y traumatología, y los viernes cerramos con cirugía general. Por favor, inviten a residentes para que se sumen como asistentes o como ponentes a estos programas. De igual forma, mándenos su información a atención.mlc@gmail.com y con todo gusto prepararemos estas sesiones para que esta comunidad de futuros especialistas siga creciendo. Asimismo, agradecemos a Facebook de Yo Soy Médico 17, ya que a través de su página podemos llegar a más profesionales de la salud y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de este canal. Este programa lo podrá volver a ver en un par de horas más, terminando la presentación, en nuestro canal de YouTube. Es Medical Legal Center, busca el programa Masterclass y en especial el programa del día de hoy para que usted pueda volverlo a ver, aprender nuevamente o compartirlo con sus colegas y compañeros. Y le pedimos que nos siga siguiendo a través de redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook para que esté atento de cualquier notificación que hagamos sobre estos programas o alguna información importante que deben de conocer ustedes como profesionales de la salud. Y bien, pues ahora sí me voy a permitir presentar a nuestro ponente. Él es el doctor José Alberto González Duarte, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Buenas noches. Él es cirujano general y cirujano colorectal. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara. Es catedrático de la UDG y profesor titular de la especialidad en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. Entonces, hoy miércoles 16 de marzo, siendo más de las 8, el masterclass estará con el tema Estrategias para la prevención del cáncer colorectal. Bienvenido, doctor José Alberto. Gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal, licenciado Armando? ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches a todos. Pues yo encantado, Armando, de que me vuelvan a invitar a este tan prestigioso espacio y nada, emocionado de poder compartir con los colegas de esta enorme comunidad de Medical Legal Center. Bueno, pues nuevamente a todos bienvenidos. Por favor, anótenos en el chat sus comentarios, sus preguntas para que al final de la presentación el doctor José Alberto pueda emitir estos comentarios o dar respuesta a sus preguntas. Recuerden que cada tema es importante y es un aprendizaje nuevo y es un esfuerzo que hace toda la comunidad médica y agradecemos a nuestros ponentes que lo hacen de una forma altruista, con el único fin de contribuir a mejorar la calidad de nuestros servicios y a mejorar la salud de todos los mexicanos y también latinoamericanos, porque también se conectan de otras partes. Entonces, sus preguntas, por favor, en el chat. Asimismo, saludos, felicitaciones, siempre son bien recibidos. Y díganos desde dónde se conectan para saber de cuántos lugares de la
enorme República Mexicana o de Latinoamérica, estamos en comunicación. Gracias, doctor. El micrófono es suyo, la cámara es suyo, puede iniciar. Muchas gracias, licenciado Armando. Bien, pues buenas noches. Como lo comenté hace un momento, pues es un gusto poder estar departiendo con ustedes de ejercicios académicos que sin duda, como bien lo decía el licenciado Armando, pues definen definitivamente la agenda académica de muchos de nosotros, ¿no? Muy honrado y de verdad, gracias por conectarse. Bien, pues con el permiso del licenciado Abraham Dávila y el licenciado Armando Dávalos, quiero en esta ocasión dedicar esta presentación a una persona muy especial. Hace un año más o menos tuve la oportunidad de presentarme por primera vez en este foro y gracias a esta presentación tuve la oportunidad de conocer al doctor Miguel Villapérez. Él es otorrino, médico jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social y que por esta plática, y licenciado Armando, licenciado, si alguna vez se habían preguntado si servían para algo estos seminarios, evidentemente lo hacen, pero en lo personal, este seminario me sirvió y útil para que el doctor Miguel y yo nos conociéramos y formamos una amistad. Él se acercó conmigo porque precisamente tenía dudas acerca del cáncer colorectal y tuve la oportunidad incluso de ser su médico. Afortunadamente no tuvo un problema de cáncer colorectal. Sin embargo, tristemente, él ya era paciente oncológico porque era portador de una enfermedad avanzada de cáncer de próstata. Aquí, unos meses después de haberle conocido, y tuve la hermosa bendición y la fortuna de poder acompañar al doctor Miguel en los últimos días de su vida. Él trágicamente falleció a finales del año pasado, pero en pocos meses logramos cultivar una amistad que sin duda perdurará y la mantendré en mi corazón y en mis recuerdos para siempre, ¿no? Hasta que pues me toque en algún momento reunirme nuevamente con él y bueno, aquí él está con su familia, quienes también afortunadamente me aprecio de tener ya como amigos. Entonces, bueno, para él, este seminario y bueno, estrategias para la prevención del cáncer colorectal. No tengo ningún conflicto de interés que declarar antes de empezar la plática. Y bueno, en este mes tan importante, hay muchas fechas importantes durante marzo alrededor de la China, pero en particular el 31 de marzo es el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer Colorectal. Entonces, amablemente, el equipo de Medical Legal Center pues me ha hecho la invitación para que hablemos precisamente de esto. ¿Qué abordaremos durante la plática? Pues abordaremos por qué es importante la prevención del cáncer colorectal, cómo se produce el cáncer colorectal, lo recordaremos porque muchos de ustedes también ya están familiarizados con este tema, y con base a qué escogeremos la estrategia de tamizaje para detectar el cáncer colorectal de manera oportuna. Y también, pues bueno, obviamente revisaremos las diferentes estrategias que existen actualmente para la prevención del cáncer colorectal, esperando que esto sirva como para que lo puedan implementar en su actividad médica habitual. Y bueno, algún mensaje para llevar a casa. A ver, ¿por qué es importante la prevención del cáncer rectal? Entender esto es fundamental para que veamos con una visión de problema de salud pública a esta enfermedad. Evidentemente sabemos que el cáncer de pecho, el cáncer de próstata, el de pulmón son
problemas muy serios a nivel mundial. Sin embargo, abajitito de eso se encuentra el cáncer colorectal. Es la cuarta causa de cáncer en el mundo. Ya nada más por esto, amigas y amigos de Médica Legal, es importantísimo hablar de la prevención oportuna del cáncer colorectal. Porque hay campañas, hay meses enteros dedicados al cáncer de pecho, al cáncer de próstata, comerciales, campañas de publicidad para prevenir el cáncer de pulmón. Pero el cáncer colorectal, ¿qué onda con él? Prácticamente en nuestro país no existe una sola política de salud pública enfocada a la detección oportuna de este mal. El mundo no nada más es la cuarta causa más frecuente. Observen aquí, es la tercera causa más letal de enfermedades malignas a nivel mundial. Esto, señoras y señores, lo hace fundamental su abordaje de prevención. Tenemos que sumar esfuerzos para intentar revertir estos números, ¿no? En México y en Latinoamérica se estima que estamos igual que el resto del mundo. La tercera causa, más o menos, de tumores malignos en nuestra población. Y la segunda, más letal, por arriba incluso de tumores mucho más frecuentes como el cáncer de mama. Y la prevalencia, con que vive nuestra población mucho más años a lo largo de sus vidas con cáncer colorectal. Y en esta última, pues bueno, en esta última gráfica se ejemplifican las dos gráficas de manera completa. Si uno revisa las estadísticas que son de la Organización Mundial de Salud, todo esto que hemos visto son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud enfocadas en la captura de datos de todas las neoplasias malignas que existen en el mundo. Y los sectorizan o los dividen por regiones del mundo. Bueno, pues en México, si tú te metes hoy en día a buscar específicamente de México, te encontrarás de Brasil, de Argentina, de muchísimos, prácticamente todos los países de América Latina, pero de México, ¿qué creen? No hay estadísticas. Por alguna razón, y mi sospecha es precisamente la terminación de este programa, el que están viendo en su pantalla, que es la Red Cáncer MX, que era una estrategia, una iniciativa muy interesante y por demás prometedora, que surgió en el sexenio pasado con la intención de contar precisamente las neoplasias que sucedían en nuestro país, las neoplasias malignas, y de esta manera vincularlos con los números de la Asociación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, tristemente, desde el año pasado, y pues bueno, lo tengo que decir, a ver si no nos censuran, pero por culpa de ya saben quién, esa iniciativa se quedó sin presupuesto. Y si el día de hoy revisas la página, ya ni siquiera existe la página. Ya ni siquiera hay un vínculo a la página. El año pasado estaba desconectada y ahorita ni siquiera eso. Es de verdad lamentable. Pero en fin, avancemos en lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Se puede medir el impacto de implementar una estrategia para prevenir el cáncer colorectal? Vamos, ¿es importante hacerlo? Veamos por qué sí. La respuesta es sí. Es contundente. Con este metaanálisis de más de 20 años de seguimiento de estrategias desde 1976 al año 2009, en la que se implementaron finalmente estrategias ordenadas, consecutivas y con visión a futuro de prevención de cáncer colorectal en Estados Unidos, observamos números dramáticos o dramáticamente favorables a la implementación de estas estrategias. Observen cómo en 1985, que es donde se identifica la primera estrategia nacional donde efectivamente se cumplía con un programa, porque se toma en 1976 porque
precisamente después de 1975, se empezó a implementar la utilización de colonoscopios para la detección oportuna del cáncer colorectal. Entonces, observen cómo cada vez que se midió la estrategia de programas de prevención de cáncer colorectal, entre más población abarcaban los norteamericanos en sus estrategias, vean cómo va hacia arriba la curva de cada vez abarcar más población. Paradójicamente encontramos, y con algo totalmente positivo, la disminución, uno, de casos de cáncer colorectal y dos, la presencia de cánceres colorectales en estadios avanzados o estadios tempranos. Si observa la gráfica, no se pudo romper la barrera de cánceres en estadios avanzados, pero bueno, esto es una constante en el mundo y tiene que ver pues precisamente con la falta de acceso a este tipo de programa. Sin embargo, es dramáticamente positivo la manera en la que la prevención funciona. Bajamos o abatieron, en este caso, los norteamericanos, la incidencia y mucho mejor la incidencia de casos graves de cáncer colorectal. Pero bueno, estos son los gringos. Para los que no les gustan los gringos, análisis que integran tanto estudios norteamericanos, asiáticos como europeos. Creo que por ahí también hay un latinoamericano. 44 estudios de miles y miles de pacientes entre 1992 y el año 2016 demostraron que la implementación de estrategias para la prevención de cáncer colorectal son efectivas y abaten, igual que como lo demostraron en Estados Unidos, la incidencia de cáncer colorectal, disminuyen las muertes y además se encuentran a los pacientes en estadios mucho más tempranos. ¿Qué pruebas en este metaanálisis tuvieron mejor desempeño? La prueba inmunoquímica de heces, busca sangre oculta en heces humana, la prueba guayaco, que seguramente todos nosotros ubicamos como algo de parte del armamentario diagnóstico de nuestra práctica habitual, obviamente la sigmoidoscopía flexible y definitivamente la colonoscopía, en donde, pues bueno, como también lo vamos a ver más adelante, la colonoscopía fue la de mejor desempeño en la detección oportuna de cáncer colorectal, ¿no? Y de estas tipos de evidencias hay muchísimas, abundan estas en la literatura. Y bueno, ya sabemos qué tan frecuente es y por qué es un problema de salud pública. Ya sabemos por qué es importante establecer estas estrategias, o sea, ya hay una justificación. Pero también necesitamos recordar cómo se produce el cáncer colorectal. Y brevemente, la inmensa mayoría de cánceres colorectales provienen de lesiones polipoideas, de pólipos adenomatosos. La inmensa mayoría, estamos hablando arriba del 85%. Y dependiendo de la población, alcanzamos porcentajes hasta del 95%. La secuencia adenoma-carcinoma descrita por el doctor Bolgenstein en 1988 fue un parteaguas en el entendimiento de cómo se presentaba el cáncer colorectal. Y entendiendo que la mayoría de estos tumores malignos se desarrollan a partir de los adenomas, pues hemos observado que afortunadamente tenemos entre 5 y 10 años para que un pólipo benigno, de inicio benigno, se convierta en una lesión maligna. O sea, hay un margen o un periodo de tiempo muy amplio, hasta de 10 años, que tenemos nosotros como médicos para detectar de manera oportuna este tipo de neoplasias malignas, este tipo de tumores. Entonces, es fundamental que establezcamos estrategias. Y evidentemente, dentro de la patogénesis, sabemos que también la inmensa mayoría de pacientes tienen una vía común de presentación o de carcinosis de estos tumores. Y esa vía
si reconocemos tres, la principal es la de inestabilidad cromosomal. Probablemente es la que más se ha investigado. Sin embargo, también conocemos la de la inestabilidad microsatélite y la del fenotipo metilador. La primera inestabilidad cromosomal explica el 85% de los cánceres colorectales, incluidos los que tienen un origen genético asociados a síndromes polipósicos. Y el otro 15% lo explican precisamente las otras dos vías, la de inestabilidad microsatélite y las del fenotipo metilador, que están asociados sobre todo a pólipos sésiles y a pólipos aserrados, que son menos comunes y que sobre todo afectan el lado derecho, aunque se pueden presentar también igualmente el lado izquierdo. Cabe mencionar que la mayoría de los tumores, arriba del 75% de los tumores, se presentan el recto y el colon sigmoides. ¿Cuál es el principal factor de riesgo inherente al paciente para desarrollar cáncer colorectal? Recapitulemos, sabemos por qué es un problema de salud pública. Sabemos por qué es importante medir el impacto de las estrategias de prevención de cáncer colorectal. Ya sabemos cómo evoluciona de algo benigno o de algo premaligno a algo maligno. Bueno, también tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo que debemos comunicar a nuestros pacientes y que nosotros como médicos debemos de tener siempre presentes. El principal factor de riesgo inherente a un paciente para presentar cáncer colorectal, amigas y amigos de Medical Legal Center, es la edad. La edad mayor de 50 años. No es la herencia familiar. No es el alcoholismo. No es el exceso de ingesta de grasas o de carnes rojas. Es la edad. Entre más viejos nos hagamos, más probabilidad tendremos de presentar pólipos y entonces tendremos el riesgo de presentar cáncer colorectal. Evidentemente, hay otros factores de riesgo, como prácticamente todo en medicina, el cáncer colorectal es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, tenemos la enorme oportunidad en este cáncer en específico que afecta a ambos sexos, a hombres y a mujeres. Tenemos la enorme oportunidad que simplemente por identificar a un paciente mayor de 45 años, podemos empezar una estrategia de prevención de cáncer colorectal. La enfermedad inflamatoria, CUS y Crohn, los antecedentes familiares de padres o de familiares directos de primer grado o antecedentes familiares de alteraciones genéticas asociadas a síndromes polipósicos, evidentemente también son importantes. Los hábitos alimenticios, los hábitos físicos también son importantes. Si eres sedentario, si tienes sobrepeso, evidentemente si fumas y si bebes, todo esto, junto con la ingesta alta de grasas y de carnes rojas, pues también se asocia a la presencia de cáncer colorectal. Súmale todo esto a ser mayor de 45 y tenemos la tormenta perfecta. Entonces, tenemos que buscar tener presentes siempre estos factores de riesgo para establecer una buena estrategia de prevención de cáncer colorectal. ¿Y quién puede hacer esa estrategia? Todos, amigas y amigos de Medical Legal Center. Desde el médico general hasta el último especialista que se les ocurra. No tienes que ser cirujano colorectal, cirujano general o gastroenterólogo para la prevención. Basta con que tengas interés como médico para establecer una buena estrategia para la prevención del cáncer colorectal. ¿Y con base a qué escogemos la estrategia de tamizaje? Bueno, ya hemos hablado de muchas características del cáncer colorectal y cuáles son sus principales factores de riesgo. Ahí está la clave de escoger una adecuada estrategia de prevención de cáncer colorectal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues debemos establecer qué riesgo tiene nuestro paciente. La estrategia o la mejor estrategia de prevención de cáncer colorectal va a ir de la mano de que nosotros individualicemos esta estrategia con nuestros pacientes. El JCCN, la NCCN de Estados Unidos nos decía antes del año 2020 que
lo que podríamos hacer era establecer 3 parámetros de riesgo en nuestros pacientes para cáncer colorectal. Uno que es el riesgo promedio, otro que es el riesgo aumentado y otro que es el alto riesgo. ¿Por qué vemos un porcentaje al lado de cada una de las definiciones? Bueno, en el caso de los riesgos, en el caso de los pacientes con riesgo promedio, que es donde estamos la mayoría de todos nosotros, amigas y amigos de Medical Legal Center, dice que tenemos la posibilidad de presentar cáncer colorectal de aproximadamente del 5.5% a lo largo de nuestra vida. Y esos pacientes son los que son mayores de 50 años, los que no tenemos historia de adenomas colónicos, que no tenemos historia de cáncer colónico en nuestra familia, ni historia de enfermedad inflamatoria intestinal o ningún tipo de historia de segundo grado de cáncer colorectal. Ahí estamos la mayoría de nosotros. Y también nos mencionaba la NCCN sobre el riesgo aumentado y el paciente de alto riesgo. Estos pacientes tienen entre el 40 y el 80% de posibilidades de presentar cáncer colorectal. Estos pacientes sí o sí lo van a presentar. ¿Cuáles son ellos? Pues bueno, los que tienen historias de adenomas o pólipos adenomatosos, historias de cáncer de colon de recto en pacientes, en familiares de primer grado, familiares directos, o pacientes con antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Y no se diga los pacientes identificados con síndromes polipósicos de cáncer colorectal o incluso los no polipósicos, como es el caso del síndrome de Lynch. Pero bueno, eso era antes del año 2020. Hoy en día podemos decir, amigas y amigos de Medical Legal Center, que todo se puede separar en pacientes de riesgo promedio y en pacientes de alto riesgo. Simplifiquémoslo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las estrategias de tamizaje colorectal? Bueno, pues hay muchas. Y probablemente durante el proceso en el que vamos a escoger como médicos cuál es la mejor estrategia para la prevención de cáncer colorectal, nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuándo lo voy a escoger o cuándo lo voy a implementar? En general, tú puedes leer en la literatura que te vas a encontrar que desde los 20 años de edad, a cualquier paciente que acude a consulta por algún trastorno gastrointestinal, tú puedes empezar la implementación de una estrategia de cáncer colorectal, ¿no? Sin embargo, obviamente, si el paciente es de riesgo promedio, si es de alto riesgo, esto no aplica, ¿no? Sin embargo, el Centro Internacional, que cada vez permea más en todas las comunidades científicas, es que empecemos a hacer prevención de cáncer colorectal antes de los 45 años. En México, nuestras guías de práctica clínica todavía hablan de que tiene que ser a partir de los 50 años. Y esto tiene que ver o se explica por la diferencia de incidencia que tenemos en países o con países como Estados Unidos o en algunos países de Asia, donde la incidencia es muy alta. En este cuadro o en esta gráfica de dispersión, podemos observar cómo a lo largo de los años de la implementación de estrategias de prevención de cáncer colorectal, se demuestra que logramos disminuir la incidencia de cáncer colorectal en pacientes mucho más jóvenes y además la incidencia de pacientes con cáncer colorectal por cada 100,000 habitantes. Bueno, podemos establecer, porque esto, y lo pongo en la plática, porque me lo han preguntado colegas e incluso alumnos. Oiga, pues es que yo ya fui al médico a que me hicieran el tacto rectal para determinar si tengo o no cáncer, ¿no? Cuando lo confunden con la prevención de cáncer de próstata. Bueno, el tacto rectal, amigas y amigos de Medical Legal Center, funciona como herramienta de detección. Sí, hay literatura que dice que tiene hasta una sensibilidad del 76 y especificidad del 91% para detección de tumores de recto, ¿no? O sea, esto es pacientes con tumores de recto distal, porque tumores de recto medio y proximal no se pueden diagnosticar con el tacto rectal. Sin embargo,
si bien es una buena herramienta, no debemos de utilizarla como una estrategia de prevención. O sea, aquí no aplica lo que se aplica en el cáncer de próstata, que es el tacto rectal, ¿no? El estándar de oro para la prevención de cáncer colorectal es y sigue siendo desde hace muchos años la implementación de un estudio de colonoscopía. En el 1973, los doctores William Wolf y Hiromi Shinya fueron los primeros médicos en describir la polipectomía y las biopsias de pólipos colorectales como herramienta para la prevención. Y si recuerdan, una de las primeras diapositivas que les presenté hablaba de esta presentación de estrategias o de planes de estrategia de prevención de cáncer colorectal después de 1975. Bueno, pues aquí está la razón del por qué. La colonoscopía siempre va a ser la mejor manera para diagnosticar el cáncer colorectal, pero no siempre es la mejor estrategia para prevenir el cáncer colorectal, sobre todo en países en desarrollo o de tercer mundo como el de nosotros. ¿Por qué? Porque la colonoscopía suele ser un estudio de alto costo y que no está al acceso o a la disponibilidad de cualquiera. En caso de no ser posible realizar una colonoscopía, también podemos optar por estudios como la colonografía o la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, jamás van a suplir la utilización de la colonoscopía como el estándar de oro. En el año 2019, el equipo de especialistas del antiguo Hospital Civil de Guadalajara hicimos una revisión de cuáles eran las estrategias para la prevención de cáncer colorectal. Ahí tienen la referencia para poderlo revisar. Es una revisión muy bonita que pudimos hacer ahí en el hospital. Y bueno, encontramos este cuadro que resume todas las estrategias que podemos utilizar, perdón, todas las herramientas que pudimos utilizar para implementar una estrategia de prevención de cáncer colorectal. En primer lugar, tenemos a la prueba de Guayaco, la tenemos hasta arriba, que probablemente es la más viejita utilizada para la prevención de cáncer colorectal, que solamente tiene utilidad en pacientes con riesgo promedio y que tiene una sensibilidad y especificidad entre el 70 y el 97%, y que sí, es muy barata. Sin embargo, observen esto, es poco confiable. Años después llegó la prueba FIT, que es la prueba inmunoquímica para la prevención de cáncer colorectal. Y esta, a diferencia del guayaco, que puede reaccionar con cualquier tipo de hemoglobina que se detecte en las heces, incluso de origen animal, la prueba inmunoquímica FIT solamente reacciona y es positiva a la sangre o a la hemoglobina humana y puede utilizarse en pacientes con riesgo promedio y aquí con asterisco también en los pacientes con riesgo elevado. O sea, hay que ser muy juiciosos. Realmente es preferible siempre en pacientes con riesgo elevado aumentado utilizar la colonoscopía con una excelente sensibilidad y especificidad y con un costo muy accesible también. Conforme pasan los años, cada vez más a la baja. Una prueba que hace unos años resultó y que es muy famosa en Estados Unidos es la prueba de Cologuard, que es una prueba de detección de cáncer colorectal en heces que se enfoca en detectar mutación de células que se desprenden del epitelio de la mucosa colónica para identificar las mutaciones que predisponen a la presencia en cáncer colorectal. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, todavía no hay estudios en masa concluyentes a que sean sugeridas o que desplacen en utilidad a la prueba inmunoquímica. Yo creo que tiene muchísimo futuro. Es más, ya encontramos literatura que es tajante y dice, esta es la prueba que deberíamos de hacerle a todo mundo en masa. Pero hay varios inconvenientes. Primero, que tienes que tener cierto crecimiento del pólipo para que se desarrolle o se detecten este tipo de mutaciones. Y segundo, el costo. Es una prueba que es mucho más costosa,
que el resto de pruebas inmunoquímicas, bueno, de sangre oculta en heces que existen. Y definitivamente encontramos tanto a la colonoscopía como la cistoscopía y la colonoscopía virtual como estudios que también son muy útiles, más costosos, pero ninguno con la colonoscopía. Sin embargo, nadie le gana en sensibilidad y especificidad a la colonoscopía para detectar a pacientes con cáncer colorectal. Aquí es el estándar de oro para pacientes con riesgo alto, pero también se puede utilizar en pacientes con riesgo promedio. En un mundo ideal, a cualquier paciente, independientemente de su riesgo, deberíamos de hacerle una colonoscopía. Sin embargo, los contextos y los entornos en donde nos desarrollamos, por lo menos en países del tercer mundo, pues no son los óptimos para que esto suceda y lo podamos implementar. Bien. Para empezar a cerrar la plática de hoy, ¿cuál va a ser mi mejor estrategia para prevenir el cáncer colorectal? Dijimos, hay que establecer pacientes en riesgo promedio o en riesgo alto. En general, para pacientes en riesgo alto, no hay más que la colonoscopía, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que hacer colonoscopía, es lo mejor, ¿de acuerdo? Pero en pacientes promedio, que es donde estamos la mayoría de nosotros, podemos decir que una muy buena estrategia es la prueba inmunoquímica. Estos son números más actualizados que los que le presenté del NSCN, junto con la colonografía o colonoscopía virtual, o mejor aún, con la sigmoidoscopía, que prácticamente tiene la misma utilidad que una colonoscopía en pacientes con riesgo promedio. Si combinamos la prueba inmunoquímica, que es detección oportuna de sangre humana en heces, junto con la sigmoidoscopía, vamos a abarcar prácticamente todos los tumores de colon y recto. Recuerden que los más frecuentes están del lado izquierdo, arriba del 75%. Entonces, creo que esta sería la mejor estrategia para pacientes con riesgo promedio. Y para pacientes, insisto, de riesgo alto, tiene que ser sí o sí colonoscopía. Para llevar a casa, conclusiones. El cáncer colorectal es la cuarta causa de cáncer más frecuente en el mundo y es la tercera con mayor mortalidad. El cáncer colorectal esporádico es la causa más frecuente y se puede prevenir en la mayoría de los casos, sobre todo arriba de los 45 años. Los tumores de colon izquierdo y recto son más frecuentes que el resto de los tumores de colon. Y el primer paso para iniciar una estrategia de prevención para el cáncer colorectal se establece, valga la redundancia, estableciendo el riesgo a nuestros pacientes, ya sea que tiene riesgo promedio o riesgo alto. La colonoscopía es el estándar de oro en el seguimiento y diagnóstico del cáncer rectal y es la única estrategia de tamizaje válida en pacientes con riesgo alto para cáncer colorectal. Muy importante. Pacientes con riesgo promedio, la combinación de la prueba FIT y sigmoidoscopía flexible es una estrategia adecuada para prevenir el cáncer colorectal en pacientes de riesgo promedio y que muy probablemente sea lo que con mayor facilidad podamos ofrecer a nuestros pacientes. Nuevamente, recordarles que el 31 de marzo es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Colorectal. Hay que hacer conciencia. En marzo hay muchas fechas importantes para la medicina, pero bueno, esta es una de ellas y tristemente está hasta el final, pero no por ello hay que hacerlo a un lado. Aprovecho también para invitarlos a todos los colegas, a sus familias, a sus amigos, a que se acerquen al programa de detección oportuna de cáncer colorectal en nuestro servicio, programa en la antigua Hospital Civil de Guadalajara. Nada nos dará más gusto que tenerlos. Es un programa que ya se lleva solamente con los esfuerzos de todos los que conformamos o formamos parte de nuestro servicio, pero bueno, que esperemos en algún futuro tener un poquito más de presupuesto para masificarlo como lo intentamos hacer hace algunos años. Y finalmente,
una reflexión, ¿no? Vale más siempre un gramo de prevención que una tonelada de curación. Yo prefiero detectar un pólipo que operar a un paciente para quitarle un tumor obstructivo o que se perforó en colon o recto. Estos son mis datos de contacto. Soy el doctor González Duarte. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nada me dará más gusto que escucharles o atenderles de ser necesario o a sus familias. También, licenciado Abraham, licenciado Armando, permítame el comercial. Este mes empezamos un proyecto junto con el doctor José Carlos Gomar González y su servidor, donde tenemos un podcast que se llama precisamente Los Cirujanos. Somos la competencia de Medical Legal, no es cierto, pero estamos dentro de lo que es Radio Cux. Es un esfuerzo académico por parte de nuestro centro universitario y que, bueno, está en YouTube, Spotify, SoundCloud, y que, bueno, también ahí de repente también tengo algunos contenidos que hemos hecho a lo largo de ya algunos años. En fin, no sé si tengan alguna pregunta. Yo les agradezco de verdad que me hayan permitido el favor de su atención. Y nada, aquí estamos, licenciado Armando. Doctor José Alberto, gracias. Buenas noches nuevamente. Pues sí, sin lugar a duda que todo el aspecto médico lleva un aspecto humano. Y usted lo mencionó cuando hizo mención de que dedicaba la plática a un paciente, a un amigo, a un ser humano. Y sin duda alguna, pues eso enaltece la loable acción que hacen todos los profesionales de la salud, que cuidan la integridad de las personas, la vida, y tratan de restaurar con su expertise, su conocimiento, sus habilidades, la salud. Entonces yo creo que este programa siempre nos ha dejado esa huella de decir que el aspecto humano está presente en cada uno de nuestros ponentes y en cada una de sus exposiciones. Otro aspecto importante que yo creo mencionar es una palabra que usted mencionó casi al principio, la conciencia. Y ahora yo hablo como un posible paciente de algún médico, ¿verdad? Que sin lugar a duda esa conciencia la debemos de tener en un aspecto formativo, que quizá la invitación a las agrupaciones médicas es que también generen, así como usted cerró diciendo de su podcast a través de Radio Cux, bueno, que las agrupaciones médicas, las instituciones que hoy en día prestan sus sedes para que se especialicen los médicos generales, puedan contribuir a darnos educación al público en general, vamos a llamarlo así. Requerimos de mucha información, que a veces ese desconocimiento, como dicen las leyes, no nos exime de algún problema, en la salud tampoco, pero a mayor información, mayor posibilidad también de prevención, porque esto es un trabajo comunitario, no solamente de los médicos, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho a mí en lo particular, y seguramente la audiencia también, es de que esta prevención la podemos trabajar en todos los niveles. No es necesario recurrir a un tercer nivel, a un segundo nivel, ni con un especialista A, ni con un especialista B, ni con un especialista C. Inicia con una detección nosotros como usuarios del servicio y a través de un buen apoyo, de un buen conocimiento de un médico general, podemos empezar a trabajar preventivamente. Entonces, bueno, pues felicidades por su ponencia, felicidades por su esfuerzo. Agradecemos también pues el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, del Hospital Civil y toda su valiosa participación que hemos tenido en nuestros programas. Y si le parece bien, damos causa a las preguntas y comentarios de toda nuestra audiencia. Vamos a Creo que iniciar. sí, licenciado. Muchas gracias. Gracias por los conceptos. Adelante. Gracias. Vamos a iniciar con los saludos. Nos saludan de Guadalajara, de Tabasco, de Nayarit, de Morelia, la ciudad rosa, qué bonita es, desde Tamaulipas, desde Chihuahua, de Querétaro, de Irapuato, del Estado de México, de Veracruz, de Puebla. Pues realmente estamos viendo que se conectaron de varias partes del país, desde Jalapa. Y bueno, pues muchas felicitaciones que tiene en primera instancia. Ahí Ahora, identifico, Lick, identifico algunas preguntas. ¿Quieres que las lea? sí, si me ayuda, adelante. Perfecto. Aquí identifico de Enrique Mainero.
la primera pregunta, digo, obviamente muchas gracias a todos por sus saludos y felicitaciones. La tomografía computada con endoscopía virtual es el mejor estudio con la colonoscopía. A ver, la colonoscopía virtual o colonografía es un estudio diferente a la colonoscopía. Combinarlos no me parece tan sensato porque ambos son caros y definitivamente si la colonografía virtual detecta algo vas a terminar en una colonoscopía. Probablemente la mejor combinación va a depender, insisto, de qué tipo de riesgo tiene tu paciente. Si tiene riesgo promedio, como es la mayoría, pues bueno, basta con que hagas una prueba de sangre oculta en heces, en este caso preferentemente inmunoquímica, que solamente es reactiva a sangre oculta, perdón, a sangre humana, y la sigmoidoscopía flexible. Pero bueno, en el mundo ideal, lo mejor es la colonoscopía virtual. La colonoscopía, perdón, la colonoscopía, la videocolonoscopía. Pero la colonoscopía virtual puede ser útil en pacientes en los que por alguna razón no se puede hacer una colonoscopía, ¿no? También, aquí veía otra. ¿Qué opina del antígeno carcinoembrionario de Norma M? Antígeno carcinoembrionario es muy útil para el seguimiento de pacientes en donde ya se diagnosticó cáncer colorectal. No sirve para el diagnóstico. Es creo que el mismo caso que el tacto rectal. Está sobrevalorado, ¿sí? No se utiliza. Raúl Castillo, ¿qué significa FIT? Es Fecal Immunochemical Test. Es prueba inmunoquímica fecal, que es lo que decía, sangre oculta en heces, pero específicamente para la sangre humana. Más felicitaciones. ¿Cómo se realiza la prueba FIT? Bien sencillo, una muestra de heces reciente que no tenga contacto con el agua del baño y que sea reciente, no mayor a 2 horas y que se lleve a un laboratorio de la confianza. Pero especificar que sea sangre oculta en heces humana, porque la mayoría de los laboratorios, como es más barato hacer el guayaco, pues te hacen el guayaco. Hay que especificar que sea sangre oculta en heces humana. Gracias por las felicitaciones. Y paciente femenino, aquí me ponen como un caso, paciente femenino de 57 años de edad con fecalitos en colon transverso. ¿Puede tener riesgo de cáncer de cáncer colorectal? Bueno, no tiene ninguna relación. Probablemente los fecalitos sean derivados de la presencia de divertículos o diverticulosis, pero no, los divertículos en general no tienen ninguna asociación con cáncer colorectal. Excelente ponencia. En un paciente de más de 65 años de edad con resección de pólipo no maligno en colon ascendente, ¿cada cuántos años se debe de volver a realizar una colonoscopia? Bueno, hay que definir muy bien qué tipo de pólipo fue, porque un pólipo aserrado por sí solo no es maligno, es premaligno. Pero un pólipo aserrado tiene mucho mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal que un pólipo adenomatoso o que obviamente un pólipo hiperplásico. Hay que saber exactamente qué tipo de pólipo fue, pero en general un pólipo adenomatoso, que son los más frecuentes, arriba del 75% de los pólipos, y nada más fue uno, puedes repetir el estudio cada 5 o 10 años, con toda tranquilidad. Colon por enema, Gustavo Herrera, ¿funciona para el cáncer colorectal? Tristemente no funciona y se sigue utilizando muchísimo. Ni siquiera lo mencioné en la plática por lo mismo, doctor Gustavo, o Gustavo Herrera. No hay que utilizarlo. Tiene algunas indicaciones muy específicas. Creo que sobre todo a lo mejor en el establecimiento de un plan prequirúrgico, probablemente en ciertos escenarios, pero no, ya no es útil y no debe de considerarse como una estrategia de prevención, ¿no? Pues puede ser un estudio complementario, sí, pero no una estrategia de prevención. ¿Qué más? Sus felicitaciones, muchas gracias. Síguelas en inglés, ahí está la respuesta de Norma. Muchas gracias del feed, que es como una pregunta recurrente. ¿Es necesario, de Susana Novelo, es necesario grabar en el CD todo el trayecto de la colonoscopía para revisión posterior? Los gabinetes suelen presentar solo algunos tramos. Muchas gracias. Híjole, esa es una muy buena pregunta, incluso que creo que debe de tener hasta algunas cuestiones legales. Nomás para que se den una idea,
Yo critico mucho a quien no lo hace, yo lo hago en lo personal y critico mucho a quien no lo hace porque me parece un desperdicio de procedimiento no tener esa evidencia. Finalmente, tú no sabes si el paciente en algún momento va a tener que consultar a alguien más, y pues ese alguien puede llegar a tener mucho provecho de revisar la colonoscopia de manera completa. Sin embargo, hay países como Inglaterra, donde por cuestiones legales y de privacidad para el paciente, no se documenta nada. No entregan fotos y no entregan video. Eso es muy serio. Y es porque tuvieron problemas legales con ciertos pacientes que en algún momento algún colega presentó las imágenes en un congreso del paciente fulanito. Quiero pensar, yo no vi ese congreso, pero quiero pensar que a lo mejor el paciente se enteró porque venía su nombre, sabrá Dios qué pasó. Pues bueno, ese paciente los demandó, ya no se documenta nada, por lo menos en el Hospital San Marcos de Inglaterra, nada de la colonoscopía, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, personalmente creo que vale la pena. Y bueno, finalmente es parte del expediente clínico, ¿no, licenciado Armando? Yo creo que debe estar, entre más completo esté, mucho mejor, y es tanto del paciente como del médico interés de que esté completo, ¿no? Sí, efectivamente, recordemos que los médicos están obligados a utilizar todos los medios posibles para diagnosticar y asignar tratamientos. Y obviamente todo esto debe quedar debidamente registrado en el expediente clínico, como usted bien lo dijo. Gracias, Armando. Raúl Castillo, se pide prueba inmunoquímica en heces o sangre oculta en heces para sangre humana, ¿ok? Esa es la manera en la que hay que pedirlo, no hay que pedir ninguna otra cosa. Se llama inmunoquímica porque precisamente es reactiva solamente a hemoglobina o sangre humana. Creo que ya nos estamos sacando las preguntas. Muy útil la plática, muchas gracias. Un síndrome de intestino irritable puede ocultar un cáncer colorectal, y si existe un pólipo, ¿qué procede? Jamás. Un síndrome de intestino irritable, ojalá luego tengamos esa plática, Armando. Sí, con todo gusto. Síndrome de intestino irritable no es para nada un factor de riesgo y no tiene nada que ver con lo que es una enfermedad como el cáncer colorectal, ¿no? Pueden vivir de la mano o estar conjuntamente, sí, y eso es lo que lo hace peligroso el síndrome de intestino irritable, pero no es una enfermedad maligna ni premaligna, es un trastorno funcional que no debería de complicarse. El problema aquí es el mal diagnóstico de la mayoría de nosotros. Tenemos que ser muy específicos. Y si hay un pólipo, depende, si es un pólipo adenomatoso, pues bueno, si es uno solo, como lo mencioné hace ratito, cada 5 o 10 años hacer una colonoscopía. Si son más, dependerá del número, del tipo de pólipos, determinar qué tan frecuente hay. Puedes hacer hasta una colonos en 6 meses para revisión, ¿no? O sea, es muy importante, o hasta en 3, es muy importante especificar bien qué tipo de pólipos, ¿no? Ana María López, si una paciente padece cáncer de estómago y su hijo de 42 años presenta sangrado en heces, es sospechoso de cáncer de colon o de cáncer colorectal. El cáncer de estómago y de colon directamente no tienen una relación. Hay algunos síndromes donde se confunde por la carcinomatosis. Sin embargo, no, la respuesta sería hay que abordar a ese paciente que por la pura edad sería de riesgo promedio. El sangrado no significa que vas a tener cáncer colorectal, pero sí hay que atender a ese paciente por el sangrado, ¿no? No pensando en cáncer, pero sí con la idea de una atención integral, ¿no? Creo que son todas las preguntas, licenciado Había una Armando. última que llegó ahorita. Ah, ahí está. Si una colonoscopía sale normal en paciente con antecedente de padre con cáncer de colon, ¿cada cuántos años se debe realizar otra colonoscopía? En general, cada 5 o 10 años, y sale completamente normal, ¿no? Depende de qué tipo de cáncer haya sido. Si es el esporádico, que es la mayoría, cada 5 o 10 años. Pero si esa familia tiene un síndrome polipósico o un síndrome de cáncer colorectal no polipósico detectado, como el síndrome de Lynch, entonces cambia completamente la jugada, ¿no? Pero en la mayoría que no tienen esos antecedentes, cada 5 o 10 años está normal, ¿no? Así hablando de manera general, ¿no? Muchas Muy bien, gracias. doctor. Este es un comentario personal. Usted hablaba de que no existen estadísticas hoy en día, por lo menos en México, acerca de este padecimiento.
en su servicio en el hospital civil para el cual presta sus servicios profesionales, ¿sí llevan algún tipo de registro que genere una estadística de los pacientes que atienden? Sí, totalmente, Armando. Te diría, bueno, creo que el año pasado platicamos en la presentación. Ahí venían muy bien los números de aquella medición. En promedio estaremos operando alrededor de 50 pacientes, más o menos. En estos 2 años de la pandemia bajó muchísimo, porque en promedio era eso por año, pero con esto de la pandemia bajó mucho. Eh, en cuestión de cuántos pacientes operamos. Y mentiría porque no me sé la estadística con precisión de cuántos pacientes detectamos o cuántos casos nuevos detectamos por año, pero definitivamente somos uno de los servicios con mayor empeño en tratar de hacer eso. Todos mis colegas y compañeros residentes buscan o buscamos de manera persistente hacerlo. Y también aprovecho para presumirles que estamos estrenando un área nueva de colonoscopía y estoy seguro que eso nos va a ayudar a todavía mejorar más nuestros números de detección oportuna, ¿no? En la campaña que tuvimos de cáncer colorectal por ahí del 2017 al 2019, logramos detectar alrededor de 5 pacientes con cáncer colorectal entre 200 que acudieron de manera voluntaria. Y de esos 5 casos, 4 eran en estadios tempranos y 1 en estadios tardíos. Y eso ya valió la pena haber hecho ese programa, ¿no? Con esos 5 casos que detectamos. Continuando un La poco con idea, la la idea es detectar más estadística. bien los pólipos, perdón. Sí, perfecto. Continuando ahí con datos estadísticos, ¿se presenta más en hombres o en mujeres? En nuestro país en hombres, En hombres. pero afecta por igual, si vemos, se estima que en hombres, ¿no? Pero si vemos estadísticas globales, es igual hombres y mujeres, ¿eh? Esa es la importancia también del cáncer colorectal. O sea, la prevención es para ambos sexos después de los Ambos sexos, 50 sí, sí. años. A diferencia del Perfecto. cáncer de mama, que es mujeres, y el cáncer de próstata, obviamente, que es hombres, este cáncer, por eso es tan importante, Armando, afecta a ambos sexos. Muy bien. Creo que hay otras preguntas, si quiere Sí, darle causa. si un paciente cuando tiene ayunos prolongados presenta sangrado, bueno, no tendría por qué tener que ver el ayuno. Si tiene sangrado hay que ir con el médico, ¿no? De preferencia con un cirujano colorectal. ¿Es confiable un gabinete de endoscopía sin sala de recuperación? Qué pregunta tan difícil. Yo no me atendería ahí. Creo que puedes tener un lugar donde sí cumpla con todas las características, ¿no? Por ejemplo, nuestra unidad nueva de colonoscopía está hermosa. Ojalá tuviera fotos, pero bueno, es un orgullo para nuestro hospital. Una pregunta, ¿los divertículos podrían considerarse como un factor de riesgo para cáncer colorectal? Lo mencionamos hace ratito. No, no es un factor de riesgo la enfermedad diverticular ni la diverticulosis como factor de riesgo para cáncer colorectal. Muy bien, doctor, pues muchas gracias nuevamente. Yo le invitaría a que diera un mensaje final, además de las conclusiones que ya nos expuso, para todos los asistentes hoy a Masterclass que siguen felicitándolo y agradecen su valiosa participación. Gracias, Armando. Pues nada, hay que seguir esforzándonos por fortalecer nuestro sistema de salud en los niveles primarios y secundarios de atención. Mi reconocimiento y mi admiración para todos los médicos generales y médicos familiares que conforman parte de esta comunidad. Son el futuro y son nuestra esperanza para que cambiemos estos paradigmas de detección oportuna y evidentemente, ante la menor duda, acudir a su médico de confianza y pues bueno, si se trata de problemas colorectales, con algún cirujano colorectal certificado. Quiero mandar un saludo, Armando, a nuestros residentes y mis compañeros del servicio de coloproctología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Luego van a decir que no me acuerdo de ellos. Un fuerte abrazo y pues nada, que sigan adelante. Todos tenemos responsabilidad para mejorar y cambiar las cosas y bueno, que también seamos mejores ciudadanos porque nuestro país lo necesita y creo que no estamos en buenas épocas, ¿no? Pues sí, yo también termino diciendo que usted lo expresó, pues es una situación de salud pública, el cáncer,
Este en específico pues ocupa el tercer lugar, aunque también es de los que puede dar mayor tasa de sobrevida después de un procedimiento, de un tratamiento. Y que, bueno, la conciencia y el aprendizaje es de todos, la participación debe ser conjunta y creo que toda esta comunidad médica, si crece en conjunto, puede ser una sinergia que nos beneficie a todos los mexicanos. Y doctor, pues muchas gracias nuevamente. Ahí están los datos del doctor para más preguntas, comentarios. Con todo gusto él los va a atender. Claro que sí. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos. Muy, muy buenas noches. Y eternamente agradecido con ustedes en Medical Legal Center. Bueno, pues Gracias. hasta la próxima, doctor González Duarte. Y muchas gracias a todos hoy por acompañarnos este miércoles en Masterclass. Los esperamos el lunes en La Voz del Residente y en Teoría del Caso, un caso narrado de la mano de los expertos. Y este programa lo pueden volver a ver, les decía, en YouTube en un par de horas más. Por favor, ayúdenos a compartir y a sumarse a esta gran comunidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.